Si me pueden colaborar hoy, nos faltaron mucho, mis hermanos. Si me pueden colaborar los que están en la parte de atrás y se pueden hacer bien acá, bien adelante. Con eso me asustan un poquito más. Me pongo más nervioso y el Señor se glorifica más. Un poquitico más acá, mis hermanos, si se pueden acercar. Y con eso, los que vengan llegando, si vienen, se hacen en la parte de atrás. Mis hermanos, vamos a orar. Espero que quisiera que me acompañaran a orar. El apóstol Pablo le decía a la iglesia: oren por mí para que al abrir mi boca se me sea dada sabiduría para hablar la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, espero que con todo el corazón puedan orar por mí en esta mañana, que se me sea dada sabiduría y gracia del Señor para compartir su palabra y que podamos ser edificados todos. Cuando en este tiempo que he estado estudiando el libro de Oseas, he sentido como si Dios me estuviera predicando allí con la palabra de una manera bien especial, mis hermanos. Espero que la manera en que Dios ha impactado mi corazón, ha hablado a mi corazón por medio de su palabra, mis hermanos, pueda hablar a sus vidas también. Así que ayúdenme a orar, mis hermanos. Padre, gracias, bendito Rey, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Me presento delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti como no merecedores, Señor, como indignos de tu gracia. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, venimos delante de ti pidiendo que nos perdones, que nos ayudes a amarte, a acercarnos a ti. Pero en especial, Señor, queremos pedirte que me des la gracia en esta mañana, que me des la sabiduría, el denuedo de tu palabra para compartir con fidelidad, con claridad, con autoridad tu palabra, Señor. Que mis hermanos puedan ser grandemente edificados, que no solamente ellos, que mi vida siga siendo ministrada, edificada por tu palabra, Señor. Señor, que tu nombre sea exaltado en esta mañana, que tu nombre sea glorificado, Señor. Tu palabra dice que este tesoro ha sido derramado en vasos de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra, Señor. El salmista declara: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, Señor. Dame la sabiduría, Señor. Dame la tranquilidad, Padre amado. Dame la sagacidad para compartir tu palabra. De ti viene la inteligencia, de ti viene la sabiduría, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos, abre nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Pero no solamente abre nuestra mente, sino abre nuestro corazón para que veamos las maravillas de tu ley y para que te veamos a ti en medio de tu ley, Señor. Pido, Señor, que tú te agrades en edificar, en restaurar, en levantar en esta mañana mientras tu palabra sea expuesta. Que tú te agrades en salvar en esta mañana mientras tu palabra sea expuesta. Solo tú puedes abrir el corazón del hombre y salvarlo y rescatarlo, Señor. Mientras tu palabra sea expuesta, sea tu espíritu obrando de una manera especial y gloriosa. Te adoramos y te bendecimos, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias. ¿En dónde? Oseas. No sé sus Biblias, pero ya la Biblia mía está como adiestrada en abrirse en Oseas. Se abre sola. Se abre sola en Oseas. Capítulo 2, mis hermanos. Decid a vuestros hermanos, a mí
y a vuestras hermanas Ruhamá. Recuerden, mis hermanos, antes de iniciar la lectura, que hablamos hace 8 días. ¿Recuerdan? Hicimos una introducción histórica de cómo se dividió el reino. Así que pregunta, ¿a qué parte del reino está ministrando Oseas? Al reino del norte. ¿Cuántas tribus hay en el reino del norte? 10. Así que tengan en mente eso, mis hermanos. ¿Cómo se le llamaba el reino del norte? ¿El reino de qué? Israel. El reino de Israel. El reino de Israel. Así que cuando yo me refiero al reino de Israel o al pueblo de Israel, mis hermanos, no estoy generalizando, me estoy refiriendo a las 10 tribus del norte. Me estoy refiriendo al reino del norte. Recuerdan que hablábamos de un trasfondo histórico, un trasfondo político, social. ¿Recuerdan políticamente qué estaba pasando, mis hermanos? Algunos reyes habían muerto, sí había mucha corrupción, pero algunos reyes habían sido asesinados. Aproximadamente en 7 años, 4 presidentes, 4 reyes habían sido asesinados, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que significa lo a mí? Los que no, ¿qué? Los que no son mi pueblo. Y el nombre indica una tragedia tras tragedia. El nombre indicaba una tragedia tras tragedia, mis hermanos. Así que, ¿qué les iba a decir? En el contexto, en el trasfondo político, veamos esos presidentes, cuatro reyes que habían muerto en menos de 8 años, mis hermanos. En el contexto social, ¿recuerdan? En el trasfondo social, cómo los ricos se hacían más ricos, los pobres menos pobres, más pobres, y tanto los ricos se hacían más ricos que llegaban a oprimir al pobre hasta esclavizarlo. ¿Recuerdan el trasfondo moral, mis hermanos? ¿Recuerdan cómo el pueblo de Israel había caído en un desorden en su vida tremendo? El reino del norte había caído en un pecado grosero delante de Dios. Muchas israelitas habían llegado a prostituirse. Muchos israelitas habían llegado a ser alcohólicos, mis hermanos. Habían caído en un desorden en su pecado impresionante, mis hermanos. ¿Recuerdan el contexto, el trasfondo religioso? Como algunos sacerdotes se deleitaban en que el pueblo pecara. ¿Para qué? Para llenar sus bolsillos. No era muy diferente a las indulgencias, mis hermanos. Era algo muy parecido a las indulgencias. Luego de eso llegamos al capítulo 2. ¿Recuerdan? Que dice, decid a vuestros hermanos que a mí y a vuestras hermanas Ruhamá. ¿A quién se está refiriendo Dios en este texto? ¿Recuerdan lo que les decía? Y esto lo hablamos. Dios se está refiriendo. ¿Recuerdan? Lo a mí significa no mi pueblo. Lo Ruhamá, no compadecida, desfavorecida. Así que Dios se está refiriendo en este versículo a un puchito, a un remanente fiel que aún seguían siendo sus hijos, su pueblo, a mí, de los cuales había tenido compasión Ruhamá. ¿Entienden, mis hermanos? A eso se estaba refiriendo Dios, no a todos. Había un pucho en el reino del norte que aún no habían doblado sus rodillas delante de los Baales. Había un pucho en el reino del norte que se seguía conservando para su rey. Y sin duda alguna, mis hermanos, Oseas hace parte de ese puchito del reino del norte. Oseas posiblemente no era del reino del sur, era del reino del norte, y hacía parte de ese pucho fiel al cual Dios le está hablando y le está diciendo que vaya al frente de batalla y contender con vuestra madre. Se ponga enfrente de batalla y contenga con el resto del pueblo de Israel que había caído en idolatría, que dice el verso 2. Contended con vuestra madre. ¿A quién le está hablando Dios? A ese remanente fiel. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es ¿qué? Mi mujer. ¿Recuerdan, mis hermanos, hasta dónde había llegado la tragedia de Israel? La tragedia del reino del norte, que Dios llegó a decir, ella no es mi mujer, ellos no son
mi pueblo, mis hermanos. El pacto se había quebrantado. La relación se estaba dañando. Ya Dios estaba diciendo, ellos no son mi pueblo. Ella no es mi mujer. Contengan con ellos a mí, mi pueblo mío, compadecidos míos, contengan con el resto de la nación, porque ellos no son mi pueblo. Ella no es mi mujer. ¿Qué más dice el texto, mis hermanos? Ni yo soy su marido. Tremendo, mis hermanos. ¿Qué más dice? Porque ya esto lo vimos. Verso 3 dice, Ana dice, no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Recuerdan, mis hermanos, que Israel había pecado de una manera descarada. El Señor, la harina, el aceite que Dios le había dado, los tomaba esos elementos y hacía un ritual para adorar a sus dioses. La plata que Dios le daba, cogía y hacía ídolos para luego postrarse delante de ellos. Algún comentarista lo presenta como aquella mujer que sale a la calle vestida de una manera descarada para buscar a sus amantes. Ezequiel dice que en el caso de Israel, las fornicaciones de Israel fueron diferentes al resto de las mujeres, porque las rameras, mis hermanos, dice Ezequiel, buscan a los hombres, pero reciben un pago de parte de ellos. Israel pagaba para que se acercaran a ellos. Era tan grosero el pecado de Israel que había llegado a esas condiciones, mis hermanos. ¿Qué más dice? Ya esto lo vimos. Verso 4. Ni tendré, dice, no sea que yo la despoje la desnude, la ponga como el día en que nació. Recuerden que hace 8 días leímos Ezequiel, si no estoy mal, capítulo 16, y vimos cómo suceden allí muchas cosas. No sea que yo la despoje, le quite todo, la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Verso 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Esos hijos eran los miembros de la nación, eran los descendientes de Israel que también habían caído en el pecado de la idolatría. No solamente los padres, no solamente los adultos de Israel, del reino del norte, habían caído en el pecado de la idolatría, sino también quienes, mis hermanos, los hijos, los más jóvenes, los más chicos, habían caído en el pecado de la idolatría en la cual cayó el pueblo. ¿Qué más dice verso 5? Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, ¿iré qué? Tras mis amantes. Esa palabra iré, mis hermanos, en el hebreo indica ir con compasión, con una fuerza tremenda. Ellos se fueron con toda la fuerza detrás de sus amantes, detrás de sus dioses. ¿Qué más dice? Que me dan mi pan, ¿recuerdan? Y mi agua. Israel atribuyó a sus dioses las bendiciones materiales que Dios les daba. Lo que Dios le daba, ellos dicen, no es Dios el que me lo da. ¿Quiénes son? Los dioses a los cuales él se postraba. ¿Hasta dónde, mis hermanos, había llegado el pueblo de Israel con su maldad y con su gran pecado? ¿Qué más dice, mis hermanos? Que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino y mi aceite y mi bebida, dice. Por tanto, yo creo que hasta ahí llegamos, hasta el verso 5, ¿cierto? Sí. Hasta ahí llegamos. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé. Pero antes de seguir, mis hermanos, recuerden que yo les debí una aplicación, hace 8 días. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver, mi hermano Montilla, el pecado del reino del norte de idolatría con nosotros? Recuerda que hace 8 días decía, alguno se levanta y dice, pastor o hermano Humber, no tiene nada que ver.
Porque yo no me imagino un cristiano en el año 2018, un día como hoy, postrándose delante de una imagen, postrándose delante de un ídolo. Yo no lo conozco, o por lo menos aún no lo hemos visto. Quizás otro se levante, otro hermano, un poquito, un chin, como dicen en República Dominicana, un chin más estudioso, y se levante y diga y cite a Juan Calvino, el gran reformador. Calvino dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y quizás alguno se levante y diga, bueno, si por alguna razón mis hijos, mi esposa, ocupa el primer lugar en mi corazón y Dios no ocupa el primer lugar, ya estoy cayendo en idolatría. Y sin duda alguna, mis hermanos, esa idea de la idolatría no está mal. Pero yo creo que Oseas está apuntando a otra cosa, mis hermanos. Pregunta, ¿cuál era o cuál fue la esencia del pecado de Israel? ¿Cuál fue, mis hermanos? ¿Cuál era la esencia? Piensen. Bueno, ¿cuál era la esencia de la idolatría? Quitar el primer lugar de Dios. Quitar el primer lugar de Dios y poner otra cosa. ¿Quién más, mis hermanos? Desconocer la soberanía de Dios sobre el pueblo de ellos, porque creían que lo material era más importante que la santidad y el obedecer. Bueno, mis hermanos, la esencia del pecado del pueblo. Una cosa es el resultado. ¿Cuál era el resultado? Postrarse delante de ídolos. Ese era el resultado del pecado. Pero la esencia del pecado del reino del norte, mis hermanos, consistía en que el pueblo quitó su confianza de Dios y la colocó en dioses falsos. Tanto colocó la confianza en dioses falsos que se fue tras ellos, que se fue tras sus amantes. Tanto colocó su confianza en dioses falsos que atribuyó las bendiciones que Dios le daba a esos dioses falsos. Así que allí nos vamos a comenzar a parecer, mis hermanos, a ese pecado de idolatría. Porque cambiar o quitar nuestra confianza de nuestro Dios y ponerla en otra cosa es idolatría. De esa manera lo presenta Oseas. El pueblo quitó su confianza en Dios y la colocó en dioses falsos. Mis hermanos, a veces quitamos nuestra confianza en Dios y la colocamos en nuestro trabajo. A veces nos levantamos a las 3 y llegamos a las 11 de la noche a la casa y sudamos todo el día, mis hermanos, y pensamos que nuestra alacena está llena, que tenemos buenos muebles, que tenemos un buen televisor, que tenemos cosas materiales por nuestro trabajo. E hipócritamente a veces llegamos delante de Dios y decimos, gracias Dios por estas cosas, pero en nuestro corazón estamos creyendo, estamos pensando que no se trata del Señor, sino que se trata de nuestro trabajo. Mis hermanos, a veces quitamos esa confianza de Dios y la depositamos en ese trabajo. Mis hermanos, aunque sudemos todo el día, aunque nos desgarremos todo el día, nuestra provisión viene de Jehová. Santiago capítulo 1 versículo 17 enseña la palabra: toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis hermanos, nuestra provisión proviene de ¿quién? De Dios. Así que no debemos apartar nuestra confianza de nuestro Dios. Y hay muchas cosas, mis hermanos. No solamente a veces la apartamos de nuestro Dios para colocarla en nuestro trabajo. Porque a veces, no a todos, pero a algunos, mis hermanos, algunos les faltaría colocarle velitas al trabajo y postrarse delante de su trabajo para llegar a parecerse un poco más al pueblo de Israel. Hay algunos que ayer compartí un pastor que hay algunos que se van para Estados Unidos y dicen: yo no trabajo los domingos porque el domingo me gano $70 más y eso nunca me lo voy a ganar en Colombia. Casi $100. Tremendo, mis hermanos. Apartan su confianza de Dios y la colocan ¿en dónde? En las riquezas. La colocan en su
trabajo. Miren lo que dice este comentarista. Porque mientras uno mantiene una comunión inalterada y vital con Dios, ve con los ojos de la fe la mano en las nubes, de la cual recibe todo aquello que lo conduce y de la cual depende enteramente todo, aún aquellas cosas que tienen aparentemente mayor independencia y fuerza. Tremendo, mis hermanos. Hay algunos que ven la mano de Dios en las nubes y entienden que toda su provisión proviene de lo alto. Mis hermanos, para vivir la vida cristiana solo la podemos vivir en Cristo. Pero hay algunos que intentan vivir la vida cristiana confiando en ellos mismos, confiando en su prudencia, confiando en su fuerza. La Biblia enseña: no te apoyes en tu propia prudencia, fíate de Jehová con todo tu corazón. El salmista declara: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, mis hermanos, y Él hará. Incluso nosotros, los predicadores, los músicos, mis hermanos, pudieran quitar su confianza de Dios y colocarla ¿en dónde? En sus habilidades. Los músicos pudieran llegar a pensar que cuando se paran en este lugar, tocan un piano, tocan una guitarra, cantan, pueden llegar a pensar que eso se debe a su esfuerzo, que eso se debe a sus habilidades, a sus dones, a sus capacidades. Y no se debe a eso, mis hermanos. ¿Se debe a quién? A nuestro Dios, que provee todas esas cosas conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros como predicadores, mis hermanos, pudiéramos caer en el error de quitar nuestra confianza en Dios y colocarla en estos papeles, colocarla en el estudio, colocarla en las habilidades, en lo que yo me he esforzado, en lo que yo he estudiado. Aunque no esté mal, no está mal estudiar, no está mal esforzarse, no está mal leer buenos libros. Hay que seguir reconociendo que se trata de Dios. Hay que seguir confiando solamente en la gracia de nuestro Dios. Y lo pudiéramos aplicar, mis hermanos, en muchos otros sentidos. Pero en esa parte nos parecemos mucho a este pueblo. A veces quitamos nuestra confianza en Dios y la colocamos en nosotros. Y queremos seguir viviendo la vida cristiana de esa manera. No confiando en Dios, diciendo que confiamos en Dios, pero en realidad confiando en nuestras habilidades. Miren cómo lo dice, lo que dice David Platt en su libro Radical. Dice: nuestra mayor seguridad no se encuentra en las comodidades que podamos fabricar en este mundo, sino en la fiel provisión del único que conoce nuestras necesidades y el único que puede satisfacerlas en todos los sentidos. Amén, mis hermanos. Nuestra seguridad no se encuentra acá. Nuestra seguridad no se encuentra en las comodidades. David Platt dice que una vez estando con su esposa, llegó un huracán y le quitó todo. Todo, mis hermanos. ¿Qué pasaría si quedáramos como Job hoy? ¿Seguiríamos confiando en el Señor? ¿Seguiríamos confiando en nuestro Dios, mis hermanos? ¿O nos iríamos al mundo? ¿O nos iríamos atrás? Sigamos, mis hermanos. Iba a darles un testimonio, pero no me da tiempo de darles testimonio. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6, mis hermanos? Dice, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos y la cercaré con seto. ¿Con qué más? Tremendo, mis hermanos. La gran insensatez de Israel. ¿Cómo? Ya ahorita lo voy a intervenir. Las Américas lo traducen como una pared, como un muro. Las Américas lo traducen como una pared, algunos lo traducen, es un muro.
Dios lo había encerrado al pueblo con el fin de sacarlo de su idolatría. Pero mis hermanos, Israel había llegado a una insensatez tan grande que había llegado a buscar alianzas. Había tenido alianzas con los asirios, con los egipcios. Recuerden que Ezequiel dijo: fornicaste con los egipcios y no te bastó. Fuiste a los asirios y también fornicaste con ellos y tampoco te bastó. No te saciabas. Israel buscó alianza con ellos, mis hermanos. Pero en este caso Israel no iba a obtener ningún resultado. Dios la encerraría. Dios le iba a encerrar con espinos, con paredes, de una manera tremenda. Le leo un comentario. Dice: las figuras de espinos, seto y la pared. Dice: estas figuras indican el propósito de Dios de separar a Israel de sus idolatrías, mis hermanos. De sus idolatrías. Y allí comenzamos a evidenciar el amor de nuestro Dios. El amor de Dios, aunque todavía no voy a hablar de eso, pero ya ahí comenzamos a evidenciar algo del amor de Dios. Dios comenzó a encerrar y no iba a dejar que Israel siguiera en su pecado, que Israel siguiera en su idolatría. Pero ¿saben de qué manera lo iba a encerrar, mis hermanos? Que ellos iban a llegar a un punto tan alto que ya no iban a encontrar más. Ya no iban a encontrar respuesta en sus dioses, ya no iban a encontrar respuesta en los asirios ni en los egipcios. Todos los caminos se les iban a cerrar. Hay una frase que uno suele decir cuando el día no sale tan bien: uno dice, no se me ha dado nada, todo me ha salido mal. Bueno, Israel va a entrar en eso. Israel va a entrar en un episodio donde todo el tiempo le iba a ir mal, mis hermanos, donde todo el tiempo le iba a ir pésimamente. Las Américas, como le dice, traduce este texto de la siguiente manera: cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Israel iba a ser encerrado, no iba a encontrar camino, no iba a encontrar salida de su calamidad, de su dificultad, de su problema. Ya Dios comenzó a tratar con Israel de una manera fuerte, mis hermanos. Un comentarista lo dice de la siguiente manera, pero antes le voy a leer otra traducción. Dice: por lo tanto bloquearé todas sus sendas con espinas y las encerraré con una pared, de tal modo que no pueda hallar su salida. De tal modo que no pueda hallar su salida. Hay un comentarista que lo dice de esta manera, dice lo siguiente: Jehová llegó a la conclusión de que el único medio para atraer de nuevo a su pueblo hacia él era el tratamiento más extremo. Jehová, el marido de Israel, llegó a la conclusión de que el tratamiento adecuado para Israel, para atraerla a él, sería el más extremo, mis hermanos. Dios entregaría a Israel a sus enemigos. Cuando estaba leyendo esto, relacionaba esto con una situación que está viviendo la iglesia en Corinto, cuando están disciplinando a cierto hombre y tienen que expulsarlo de la iglesia, y Pablo se refiere a este hombre diciendo: déjenlo para que el tal sea entregado a Satanás y al final su alma se pierda. ¿Hasta dónde, mis hermanos? Para que al final su alma se salve, no se pierda, sino el cuerpo, para que al final su alma se salve. ¿Hasta dónde tenía que llegar la dureza del corazón del pueblo? ¿Hasta dónde había llegado la dureza del corazón del pueblo para que Dios tuviera que tratarlo de esa manera, mis hermanos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y también podríamos aplicar el texto donde dice que Dios los entrega a una mente reprobada. También. Dios los había entregado de una manera. Romanos 1. Dios los había entregado a una mente reprobada, aunque ahorita van a ver el cambio que va a tener de 180 grados este pasaje, pero lo vamos a explicar más adelante.
Dios está entregando al pueblo a los enemigos para que fueran tratados, mis hermanos. Tremendo, ¿no? También relaciono esto con el hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo que se fue de la casa y tuvo que vivir una situación tremenda para poder entender que un jornalero estaba mejor en la casa del padre que él fuera de la casa. Tremendo, mis hermanos. ¿Hasta dónde tiene que llegar una persona para Dios emplear sus recursos? Qué bueno es que Dios nos atraiga con cuerdas de amor, pero qué terrible, mis hermanos, es caer en las manos del Dios vivo. Y qué terrible es que Dios tenga que coger la vara, mis hermanos, para traernos. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de creyentes. En ocasiones nos alejamos o descuidamos los medios de gracia, como la oración, como leer la palabra, como la comunión con los hermanos, como el congregarnos. En ocasiones descuidamos esos medios y nos alejamos ¿de quién? De Dios, mis hermanos. Y el Señor, mis hermanos, según su gran sabiduría, a veces tiene que usar algunos medios extremos para atraer a esas personas a Él, para atraernos hacia Él. A veces cuando confiamos mucho en el trabajo, Dios tiene que emplear unos extremos fuertes, como quitarnos nuestro trabajo para que dejemos de confiar en ese trabajo y confiemos en ¿quién? En Él, mis hermanos. Solamente Dios puede actuar como Él quiera, soberanamente. Pero a veces cuando nos alejamos, Dios tiene que usar medios fuertes. Hablemos de las personas que no conocen al Señor. A veces cuando están alejadas y no han venido con cuerdas de amor, a veces el Señor tiene que usar medios fuertes. ¿No han escuchado de personas que llegan inválidas, que llegan en una silla de ruedas, que llegan vueltos nada, mis hermanos, a los caminos del Señor? ¿No han escuchado? Aunque se trata del juicio de Dios y en medio de ese juicio hay amor de Dios, eso no quiere decir que la situación sea difícil, mis hermanos. Lo peor que le puede pasar a una persona es alejarse de Dios y caer en las manos de los enemigos y Dios que esté en su contra, mis hermanos. Es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 15? ¿Cómo comienza? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará muchos frutos. Y más adelante dice, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Y nada es todo, mis hermanos, nada podéis hacer alejados del Señor, nada. Y a veces cuando nos alejamos por alguna circunstancia, el Señor nos atrae. Y a veces nos atrae de una forma fuerte, cuando no queremos escuchar, cuando no queremos venir de forma apacible, mis hermanos. ¿Qué más dice verso 7? Dice, seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará. ¿Y qué más dice? Y no los hallará. ¿Qué más? Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Interesante, dice, seguirá. Mis hermanos, ahí la palabra seguir habla con una fuerza en el hebreo tremenda. Seguir ansiosamente es lo que quisiera transmitir el hebreo. Seguir a alguien con ansiedad. Israel seguirá a sus amantes ansiosamente. ¿Recuerdan que yo les había dicho que el pueblo de Israel había hecho alianzas con sus vecinos, con los asirios, con los egipcios? Bueno, mis hermanos, Israel había hecho alianzas con el fin de buscar un beneficio, pero Israel no obtendría ningún beneficio ni de los asirios, ni de los egipcios, ni de ninguna otra nación pagana. Los buscará, pero ¿qué pasa? No los alcanzará. Por más que buscara esos beneficios, mis hermanos, Israel no conseguiría nada. Dicho de otra manera, en vez de bienes, Israel que recibiría males, mis hermanos. ¿Recuerdan que les había dicho que Israel había entrado en ese espacio, en ese tiempo donde uno dice, nada sale bien, todo sale mal? Israel está siendo tratada
fuertemente, mis hermanos, por el Señor, tan fuerte que tiene que reconocer que mejor le iba antes que ahora. Tan fuerte que tiene que decir, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Tremendo, mis hermanos. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué tuvo que vivir el hijo pródigo, mis hermanos? ¿Recuerdan? Vivir tantas cosas, llegar a disfrutar, a comer de las obras de los cerdos. ¿Recuerdan que para un judío un cerdo era lo peor? Bueno, este hijo pródigo llegó a comer de las obras de un cerdo. Imagínense hasta dónde llegó este hijo pródigo, hasta dónde había llegado Israel. Por más que Israel buscara alianzas, no, mis hermanos, no obtendría ningún beneficio. Los buscará, ¿qué dice? Dice, seguirá a sus amantes y no los hallará. Israel había dejado a su Dios y se había ido con todas las fuerzas, se había ido tras sus amantes, tras dioses falsos, mis hermanos, que no le daban nada, que no le prometían nada, y dejó al Dios de los cielos, la fuente de todo bien. Mis hermanos, ¿saben qué significa dejar a un lado la fuente de todo bien? Todo lo contrario. Dejar a Dios, mis hermanos, es lo peor que a alguien le puede pasar. Una cosa, mis hermanos, es vivir situaciones estando en Dios, y otra cosa es vivir situaciones fuera de Dios. Ahora esto, una cosa es vivir situaciones estando en Dios, y otra cosa muy distinta es vivir calamidades para ser atraídos hacia Dios. También es fuerte, mis hermanos. Cuando Dios usa algunas cosas para atraernos a Él, no es fácil. El pueblo está viviendo situaciones terribles porque ha dejado la fuente de todo bien, ha dejado a su marido, a Jehová de los ejércitos, y se ha ido tras sus amantes. Y no dice el texto, seguirá a sus amantes. ¿Y qué dice, mis hermanos? No los alcanzará, no los hallará. Mis hermanos, en esas alianzas que Israel hacía con algunos pueblos asirios, iba involucrada la idolatría, iba involucrada los ritos. Dicho de otra manera, Israel debía involucrarse en sus alianzas en la idolatría, debía caer en la idolatría. Por eso ofendía tanto a Dios, mis hermanos, que él buscara alianza con pueblos paganos, porque caían en la idolatría más y más hondo, cada vez más en su pecado. Noten lo que dice Matthew Henry. Dice que aquellos que están arraigados en sus juicios pecaminosos, por lo general, son más desgraciados en ellos. Y Dios camina en contra de aquellos que caminan en contra de Él. Terrible, mis hermanos. ¿Se pueden imaginar que Dios camine en contra de aquellos que caminan en contra de Él? Si no somos de Dios, ¿estamos en contra de quién? De Dios, mis hermanos. Si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. Si no sembramos, desparramamos. ¿Recuerdan el texto? Si no sembramos, desparramamos, mis hermanos. Si no estamos con Dios, estamos fuera de Él. Y estar fuera de Dios es lo peor que le puede pasar. Noten cómo lo dice este comentarista hablando de este texto. Israel había de acrecentar su afecto por sus ídolos para comprender luego, súbitamente, que los ídolos no le ayudaban. Tremendo, mis hermanos. Israel iba a entrar en un amor y en una pasión desordenada por sus ídolos. Iba a estar en lo más alto de su idolatría. Pero ¿saben para qué iba a ir a lo más alto? Para caer de allá, mis hermanos. Para caer de lo más alto. Dios la llevaría a eso para tumbarla de allá. Tremendo, mis hermanos. Dios la llevaría a lo más grosero de la idolatría, para que ellos entendieran que nunca debieron dejar a su Dios, para que ellos entendieran que nunca debieron dejar a la fuente de todo bien. Y en esa calamidad y en ese pecado, mis hermanos, ellos entenderían
y reconocerían algo: me volveré a mi primer marido. Dice un comentarista, las figuras de la pared inevitablemente lo llevan a pensamientos de retorno. Si usted va en un camino y ya no encuentra salida, ¿qué debe hacer? ¿Sí entienden la idea de la pared y el centro ahora? Era la idea, mis hermanos. Ellos iban a encontrar una pared, iban a encontrar un Padre del Señor, que ya iban a decir no. Habían llegado a un punto tan alto, mis hermanos, que llegaron a reconocer esto: me volveré a mi primer marido. Y llegaron a un justo reconocimiento, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Hasta dónde, mis hermanos? ¿Hasta dónde tuvo que llegar Israel para reconocer que mejor le iba con el Señor? ¿Hasta dónde tiene que llegar una persona? Tiene que llegar un hombre, un ser humano, para reconocer que no hay nada mejor que estar en Dios. No hay nada mejor, mis hermanos, que estar en Cristo. Aunque estemos enfermos, aunque nos muramos de esa enfermedad, aunque quedemos sin trabajo, aunque no tengamos plata, no hay nada mejor que estar en las manos de nuestro Dios. Y hay una gran promesa detrás de todo eso: ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que estar en Cristo. ¿Recuerdan el salmista? Mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Mi hermano, mi hermana, no quieras estar en un lugar donde no esté Cristo. No quieras estar en un lugar donde no esté Cristo. No hay nada mejor que estar en Cristo. No estamos diciendo que los creyentes no van a vivir situaciones difíciles. Sí vamos a vivir, Daniel. Sí vamos, en ocasiones vamos a tener plata, en ocasiones vamos a estar enfermos, en ocasiones vamos a morir, mis hermanos. Pero ¿qué va a pasar? Estamos en Cristo. Yo les he comentado que esto ha sido una motivación gloriosa. Hay una película, no sé, creo que hablando de la resurrección, yo creo que está en inglés, donde le preguntan a Bartolomé, si no sé si mal, le preguntan por el resto de los discípulos después de la resurrección. ¿Dónde están el resto de los discípulos? Y él se queda como pensando. Y el soldado le dice: si no me dices, te voy a crucificar, te voy a matar. Y él se queda pensando: no te voy a decir. Pero después llegan en un trato. Bueno, si yo le digo, ¿usted no me va a matar? No, yo no lo voy a matar, pero dígame. Él se le acerca y le habla al oído: están por todas partes. Están por todas partes. Lo crucifico. Él me levantará. Él me levantará. No hay nada mejor que estar en Cristo. Muchos que han ido a tribus caníbales, mis hermanos, lo han hecho con esta motivación. No hay nada mejor que estar en Cristo. Aunque mueran. Un pastor le decía a un pastor joven: ¿para qué te vas a ir allá? Si te van a comer los caníbales. Le digo: pastor, usted está avanzado en años, ya está viejito. Y pronto se lo comerán los gusanos. ¿Qué diferencia hay entre usted y yo? Si a usted se lo comen los gusanos y a mí me comen los caníbales. Si un día nuestros cuerpos resucitarán delante de Dios y ambos cuerpos serán glorificados delante de Dios. Amén, mis hermanos. Y se fue y no se lo comieron los caníbales. El Señor lo usó para que muchos llegaran a sus pies. Es la motivación. No hay nada mejor que estar en Cristo. Nada mejor, mis hermanos. No hay nada mejor. Aunque pasemos por circunstancias difíciles, aunque nos vaya, como dicen ustedes, re mal, no hay nada mejor que estar en Cristo, que estar en sus manos. Recuerden el salmista, mis hermanos: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para inquirir en su templo y para contemplar la hermosura de Jehová. Verso 8, ¿qué dice? Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite
Tremendo. Como ya lo habíamos dicho, el fundamento de su riqueza, de sus bienes materiales, ¿a quién se lo había atribuido el pueblo? A los dioses falsos. Noten lo que dicen los estudiosos. Dicen que el pueblo empleaba sus riquezas no solo en la creación de ídolos, sino en el mantenimiento del culto a Baal. El pueblo empleaba la plática que Dios le daba para crear ídolos y luego postrarse delante de ellos. ¿No les parece grosero eso, mis hermanos? Tremendo. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo? Dios le daba el dinero porque viene de Dios. Recuerden Santiago 1:17, proviene de Dios. Dios le daba el dinero. ¿Qué hacían ellos con el dinero? Creaban los ídolos, daban dinero para el culto a Baal, a los dioses falsos, y se postraban delante de ellos a adorar. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Dice, y ella no reconoció, Israel no reconoció, mis hermanos, que la provisión venía del Señor. No quiero pensar, que Dios nos ayude para no reconocer que nuestra provisión de dónde viene. De Dios. Que nuestra seguridad de dónde viene. De Dios, mis hermanos. Del Señor. A veces pensamos que viene del trabajo, que viene del bolsillo, que viene de nuestro esfuerzo. ¿De dónde viene, mis hermanos? De Dios. ¿Nos podemos parecer a esta nación? Sí, mis hermanos. A veces podemos llegar a pensar que me puede ir bien tocando porque practiqué mucho, que me puede ir bien predicando porque estudié mucho, y eso no quiere decir que debemos estudiar, que debemos practicar para tocar bien. No, mis hermanos, debemos hacerlo, pero debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Israel no hizo eso. Ella no reconoció que su provisión provenía de quién. Del Señor. Ella no reconoció eso. Dice, ella no reconoció que yo, Jehová, Dios de los ejércitos, le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a quién. Dios le daba plata, le multiplicó el dinero a ellos, y ¿qué hacían ellos? Lo dedicaban a Baal. ¿Quién es Baal, mis hermanos? Baal llegó a designar el nombre Baal, o la expresión Baal, llegó a designar cualquier dios falso. No se refiere a un dios X o Y, no. Se refiere a cualquier dios falso. El nombre llegó a especificar eso. Baal se refiere a cualquier dios falso. Llegó a designar cualquier dios falso. Así que cuando escuchen los Baales o Baal, no se está refiriendo a X o Y dios, sino a dioses falsos. Cualquiera sea el nombre. Dioses falsos. ¿Qué más dice, mis hermanos? Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón. Tremendo. Daré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Interesante. ¿Cómo comienza el texto? Por tanto, mis hermanos, hablando exegéticamente, es una inferencia. ¿Cómo comienza el texto? Por tanto, hablando exegéticamente, en términos de estudio teológico, es una inferencia, y una inferencia es una conclusión lógica de algo que se ha dicho anteriormente. ¿Qué se ha dicho anteriormente? Para no ir tan lejos, vamos al verso 8. ¿Qué se dijo? Como Israel no reconoció que Dios le daba el vino, el aceite, la plata, Dios con toda la razón va a llegar a una conclusión. Interesante, ¿no? ¿Cuál conclusión? Con toda la razón, Dios le va a ¿qué? A quitar lo que le correspondía, lo que era de Dios. Verso 9. Por tanto, yo volveré, tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, y quitaré mi lana que había dado para cubrir su desnudez. Dios le quitaría a Israel todo lo que le había dado. Quizás de esa manera Israel reconocería que sus bienes, que sus bendiciones no provenían de sus dioses, sino de quién? De Dios. Solamente de Dios. ¿Están notando a qué extremo está llegando Dios? Para tratar con un pueblo de dura cerviz, de duro corazón. Está llegando está usando lo más extremo, mis hermanos. Quitarle todo. Y todo es todo. Y estoy hablando en términos literales, mis hermanos. La nación quedaría desolada.
con polvo. Israel sería exiliada. Israel, el reino del norte, desaparecería, se iría, lo sacarían de allí y la nación quedaría sin nada, sin absolutamente nada, sin vino, sin aceite, sin trigo, sin nada, mis hermanos. Dios está llegando a usar sus extremos, su amor en medio de eso, pero fuertemente, para traer a su pueblo hacia el verso 10, mis hermanos. Y ahora, ¿qué dice? Descubriré yo su locura delante de los ojos de los amantes. Tremendo, mis hermanos. Delante de los asirios. ¿Recuerdan el arco de Jezreel? ¿Recuerda qué significa? Representaba a un soldado debilitado, sin fuerza, sin nada. ¿Recuerdan el arco? El pueblo enemigo vería a Israel de esa manera, como un pueblo débil. Vería su vergüenza, vería su deshonestidad y su maldad, mis hermanos. ¿Y saben qué sigue diciendo el texto? ¿Qué dice? Y nadie la librará de mi mano. Ni los asirios, ni los egipcios, ni ninguna otra nación impediría que Dios siguiera tratando con este pueblo. Nada, mis hermanos, la libraría de la mano de Dios. Esto debe estremecer nuestras vidas. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mi hermano, usted puede caer en las manos del diablo y de 1000 demonios y todavía tiene esperanza. Pero si cae en las manos de Dios, no hay nada que lo pueda salvar. Nada es nada. Nadie es nadie. Ni los egipcios ni los asirios podrían hacer nada para impedir que Dios tratara fuertemente con esta nación. Miren cómo lo dice un comentarista. Dice el verso 10. El verso 10 describe la vergüenza del descubrimiento delante de los ojos de sus amantes y la imposibilidad de salvación. Nadie los librará de mi mano. Hay una imposibilidad de salvación y hay un descubrimiento. Nadie los libraría de la mano del Señor. Verso 11. ¿Qué dice, mis hermanos? Haré cesar todo su gozo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposos y toda su festividad. ¿Hasta dónde? Dios está llegando más allá, mis hermanos. Dios le quitaría el gozo. El gozo se iría con las fiestas. Las fiestas que el pueblo solía hacer para reunirse en familia y hacer un peregrinaje hacia las cosas sagradas, todo eso se terminaría por el pecado de Israel. Todo eso, el gozo, la fiesta, todo se terminaría como consecuencia del pecado de Israel y a causa del trato de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Hasta dónde puede llegar el trato del Señor, mis hermanos? Y lo hace por amor. Ahorita lo van a entender más. Verso 12. ¿Qué dice? Haré que no se les olvide este texto porque va a tener mucha conexión más adelante. Imagínense. El producto de la tierra se le va a ser quitado. Israel va a llegar al hambre. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me dan mis amantes, y la reduciré a un material. Dice un comentarista: Israel perdería el producto de su tierra y se enfrentaría al hambre. Tremendo. ¿Recuerdan, mis hermanos? Israel pensaba que la paga que él recibía de sus amantes era el fruto de la tierra, el maíz, la yuca, qué sé yo, el fruto de la tierra, las vides, todo eso, las uvas. Israel pensaba que eso era ¿qué? Era la paga que le daban sus dioses, sus amantes, por ellos servirles. Pero ellos no sabían que quién era el que se las daba. Dios era el que se las daba. Ella no reconoció que fue Dios. Ellos pensaban que era sus dioses, que era la paga de sus dioses.
Pero iban a entender que no eran los dioses, sino que era Dios quien le había dado todo eso. ¿Por qué lo iban a entender? Porque Dios le iba a quitar todo. Iba a talar las vides, las higueras. Dice el texto, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son la que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral. Literalmente Dios le quitaría el fruto de la tierra y la reduciría a un matorral y a un albergue de bestias. Por dicho, los que iban a llegar ahí iban a ser las bestias, a comerse lo poquito que quedaba del matorral. Todos los frutos se acabarían del reino del norte. Dice un comentarista: este panorama del verso 12 implica despoblación y exilio. ¿Quiénes iban a quedar allí en ese lugar donde está Israel? Bestias y matorrales. Bestias y matorrales. Israel sería exiliado. El reino del norte sería exiliado. Verso 13. Dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Las Américas dice: la castigaré por los días de los Baales, como dice las Américas. Dicen los estudiosos que estos días eran los días sagrados que se habían ordenado Israel santificar o apartar para Jehová, pero Israel había convertido esos días en celebraciones para los ídolos. Habían unos días sagrados que Dios les había dado a Israel, pero ¿saben qué había hecho Israel, mis hermanos, con esos días sagrados? Había convertido esos días sagrados en celebraciones para sus dioses, para sus amantes, para sus ídolos. ¿Hasta dónde ha llegado, mis hermanos? Dice, miren cómo lo dice este comentarista, hablando del verso 13, dice: y yo veré que ella, Israel, la mujer adúltera, pague por los días de fiesta de los Baales, cuando quemaba incienso en honor de ellos y se adornaba con sus anillos y todas sus joyas y perseguía a sus amantes y me olvidaba, dice el Señor. ¿Quién iba a hacer pagar todo eso? Dios mismo se encargaría de que Israel pagara por su maldad. Dios mismo, mis hermanos. Así que ahí terminamos la primera parte del capítulo 2, hablando de la nación infiel de Israel. Los primeros 13 versículos básicamente hablan de la nación infiel de Israel, pero los siguientes versículos, mis hermanos, hablan del amor redentor de Dios. Para que ustedes puedan entender esta transición, como así viene hablando de pecado, de juicio y de todo eso, y ahora del versículo 14 en adelante me va a hablar del amor redentor de Dios. Para que ustedes puedan entender la transición entre el versículo 13 y 14, quisiera entrar en una explicación, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que Dios había hecho un pacto con Israel? ¿Recuerdan? ¿Éxodo qué? 19, ¿recuerdan? Dios había hecho un pacto con Israel en Éxodo capítulo 19, mis hermanos. La palabra que aparece en el hebreo es la palabra chesed. La palabra hebrea chesed, escuchen, mis hermanos, generalmente se traduce amor del pacto. Chesed se refiere a una relación contractual, ambas partes, en las que ambas partes están ligadas por obligación. Israel tenía una obligación con Dios, Dios tenía una obligación con Israel, que deben ser cumplidas con invariable celo y paciencia. En esa relación de chesed, de amor de pacto, entró Jehová con su pueblo en el Sinaí, en Éxodo 19. El pecado del pueblo, por tanto, reside en haber faltado al cumplimiento de sus obligaciones. Dice, chesed también se traduce normalmente como compasión, misericordia. Cuando se refiere a Dios es el equivalente hebreo de fidelidad, y cuando se aplica al hombre tiene el sentido de piedad. Mis hermanos, en este pacto Israel tenía un compromiso: amar a Dios y responder a Dios. Y Dios también tenía un compromiso: amar a Israel y responder a Israel. Éxodo 19 dice lo siguiente. Dios hace un pacto, dice lo siguiente, mis hermanos. Éxodo 19, 5, 6, si lo quieren anotar. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a Dios, al pueblo estas palabras. Si ustedes guardan mi pacto, si guardan mi mandamiento, ustedes serán mi especial tesoro. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y miren la respuesta de Israel, mis hermanos. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios hizo un pacto donde ambos tenían que cumplir. Dios dijo: si ustedes obedecen, ustedes serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, una nación santa. Moisés le dice eso al pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? Todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Pero eso quedó en el papel. Eso quedó en el papel. Y esta parte es interesante. Espero que Dios me dé la gracia para exponerlo. Eso, la parte de Israel, quedó en el papel. El matrimonio está disuelto. Alguien ha roto el pacto. ¿Quién ha fallado? Israel. Una y otra vez había violado el pacto. Una y otra vez había roto el pacto que había hecho con Dios. Así que entramos en un problema grave. Si Israel rompió el pacto y ha pecado contra Dios, no solamente merece el castigo temporal, Israel merece el infierno eterno. Hay un problema. El matrimonio se ha disuelto, y no por Dios. Y hay un problema más grave todavía. Hay uno que es inmutablemente fiel a la parte del pacto. Se agrava más el problema todavía. La relación se ha roto porque Israel no ha cumplido a su parte y merece el infierno. Pero por otro lado, la parte del pacto, el pacto de Dios, la parte de que Dios tiene que cumplir, Dios es inmutablemente fiel a su parte del pacto. Así que ¿cómo se va a solucionar eso, mis hermanos? Hay un gran problema. Eso se soluciona, mis hermanos, entre una tensión entre la misericordia y el amor de Dios. Entre la santidad, y el amor de Dios. La santidad, por un lado, exige justicia, exige juicio, exige que Israel vaya al infierno. Pero por otro lado, el amor exige compasión, exige misericordia. Amén, mis hermanos. Así que debe haber una resolución. ¿Quién va a ser esa resolución? Dios, mis hermanos. Dios hará esa resolución. Y esto es glorioso. Dios, en su gracia, en su gran amor, traería ese arrepentimiento que Israel no pudo poner. Dios lo colocaría ahora. Dios colocaría, mi hermano Montilla, ese arrepentimiento que Israel no pudo poner. Dice: Dios, en su gracia, en su gran amor, traería ese arrepentimiento que él mismo requería y proveería la expiación o el pago que su santidad exigía. Dios proveería todo. El pago que su santidad exigía, él también la iba a poner. Imagínense quién iba a poner. Mis hermanos, Dios entregó todo. Y todo significa todo. Y todo es Él. Dios entregó en la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, y vino a morir en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Tremendo, mis hermanos. En Oseas hay una tensión, mis hermanos, entre el mensaje divino de condenación y la misericordia. Y esa tensión está entre el versículo 13, que termina con fuerza, y el versículo 14, que comienza con amor, con juicio, ahí con un trato fuerte todavía, pero ya el amor se deja ver de una manera esplendorosa.
hay una tensión en Oseas, hay una tensión entre la compasión, entre el amor, el mensaje de condenación y el mensaje de misericordia. Esa decisión, esa determinación de Dios de ir a hacer el pacto con Israel, de ponerlo todo, de entregarlo todo, mis hermanos, es el fundamento del nuevo pacto que habla Jeremías. Ese es el trasfondo del nuevo pacto de cual habla Jeremías, que dice: ahora ellos serán mi Dios y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y pondré mi ley en sus corazones. ¿Recuerdan? Y es el trasfondo, o de allí radica la esperanza de un Mesías, de que vendría el Mesías, mis hermanos. Y eso es glorioso. Pero tengo una pregunta, mis hermanos, de Oseas. ¿Recuerdan a Oseas y a Gomer? ¿En qué condición había caído Gomer? Una condición grosera. Bueno, ustedes a veces han dado cuenta que algunos matrimonios llegan a pelearse, y uno se va para la casa y el otro se va para la casa, y uno dice, bueno, ya de pronto se concilien. Pero no había esperanza que Oseas y Gomer se reconciliaran, porque ya no se fue para la casa de la mamá, se fue tras sus amantes y había caído en una situación tremenda. Así que ¿ustedes creen que en la condición que estaba Gomer iba a volver a casa? Sinceramente, no. ¿Qué tuvo que hacer? Dios me dé la gracia, porque esto impacta mi corazón. ¿Qué tuvo que hacer Gomer? Oseas. Oseas tuvo que tomar la decisión de ir y amar a una mujer que no era digna de su amor. Dios tuvo que tomar la decisión de ir y amar a una ramera y amar a una prostituta que no era digna de su amor. Y en esta ocasión Él lo pondría todo para que jamás este pacto se quebrara. Dios mismo tuvo que ir y amar a una ramera y amar. Y para que no se escandalicen más, Dios tuvo que ir y amarte a ti cuando eras un borracho, un adúltero, un mentiroso, un fornicario. Él tuvo que tomar la decisión de amarte y atraerte a ti. Espero que Romanos 5:8 tome mucho sentido para nosotros en esta mañana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y proveyó la justicia que la santidad de Dios exigía, y proveyó la santidad que nosotros necesitábamos. Lo que nosotros necesitábamos para ser salvos, Dios lo proveyó en la persona de Jesús. Lo que Israel necesitaba, mis hermanos, Dios lo proveyó. Cual Oseas salió a buscar a Gomer para traerla y rescatarla, Dios salió a buscar y a casarse con una ramera. Glorioso, mis hermanos. Yo creo que con esto en mente podemos seguir con el versículo 14 y ya entender un poquito más el amor de Dios. Glorioso, glorioso. Si no me llega el... Dice, pero he aquí, glorioso esto, mis hermanos, pero he aquí yo. ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién va a hacer eso? Pero he aquí yo, Jehová, la atraeré. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a traer al pueblo? ¿Quién fue en busca de una ramera? De un pueblo que se había prostituido, de un pueblo que había caído en lo más grosero de su pecado. ¿Quién fue, mis hermanos? Dios dice, porque aquí yo la traeré. ¿Y de qué forma la va a traer? Interesante. Y la llevaré al desierto, a la calamidad, a la adversidad, a las cosas difíciles. La llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Dice las Américas, la seduciré y allí le hablaré al corazón. Algunos profetas ven este episodio de Israel en el desierto como una unión feliz.
como algo romántico. Pero recuerden, Israel no está en, qué sé yo, en la playa, en el mar. ¿Está dónde? En el desierto, en la calamidad, en la adversidad. Allí, en medio de la adversidad, en medio de la calamidad, el Señor le hablaría al corazón, la seduciría, mis hermanos. Pensaba en esto, un coqueteo mío hacia mi esposa es muy diferente a un coqueteo del Señor hacia su esposa. Dios te puede coquetear quitándote el trabajo para que dejes de confiar en eso. Dios te puede coquetear quitándote muchas cosas para atraerte a Él. Un coqueteo del Señor es muy diferente a uno nuestro. Pero allí está el amor de Dios de una manera gloriosa, mis hermanos. Verso 15. Y le daré sus viñas. ¿Recuerdan verso 12 qué dice? Ahora qué dice. Después de antes de la solución, ¿qué dijo Dios? ¿Qué había hecho Dios? Dios se las había quitado. Pero después de la resolución, de que Él mismo decidió ir a buscar por amor a su gloria, ¿qué va a hacer? El Señor se las devolvería. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? Glorioso. ¿Qué más dice el texto? Dice, le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Allí, en medio de la calamidad, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, Israel vería la bondad, la misericordia del Señor, mis hermanos. Eso es glorioso, glorioso. Y dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Saben cuál es el valle de Acor, mis hermanos? Se los voy a recordar. El valle de Acor, Josué capítulo 7, versículo 20 al 26, está al norte de Gisgal, al norte de Jericó. Allí el pueblo había pecado, en especial un hombre llamado Acán había pecado. Y en ese valle, no solamente Acán, sino sus vacas, sus camellos, sus hijos, sus hijas, fueron apedreados todos por el pecado por el pecado de ellos. Y después de apedrearlos, ¿saben qué hicieron? Los quemaron, mis hermanos. Los quemaron. Dice un comentarista lo siguiente: el lugar de perturbación sería ahora ocasión para la esperanza. El lugar de perturbación, el desierto, sería un lugar de esperanza para Israel. Se convertiría en esperanza para Israel, mis hermanos. ¿No les parece glorioso? El episodio que un día fue juicio, que significó juicio, ahora sería un lugar de esperanza. El desierto sería un lugar de esperanza para Israel. El texto, Josué capítulo 7, versículo 26, dice lo siguiente, se me escapa, dice, y por esto, dice, verso 26, dice, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor. ¿Jehová se volvió de qué? Del ardor de su ira, dice Josué 7, 26. Por eso ese lugar se llama el Valle de Acor. Dios se estaba volviendo en este lugar, en el caso de Oseas, ¿de qué? De su ira. De su ira, mis hermanos. ¿Entienden por qué se llama el Valle de Acor? ¿Qué más dice el texto? Verso 16. En aquel tiempo dice Jehová, glorioso esto, mis hermanos, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Balí. En el hebreo hay un juego de palabras entre estas dos palabras, entre Isi y Balí. Son como sinónimas. Pero la primera significa mi marido, la segunda llegó a designar mi Baal, mi Dios, refiriéndose a un Dios con D minúscula. El pueblo había llegado a un punto tanto de pecado y de ceguera espiritual que había considerado a Dios como un Dios entre muchos. O sea, Israel veía a Dios como uno entre muchos, uno más entre muchos, no como el único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Israel había llegado a un momento de ceguera que no veía a Dios. Pero ¿qué está diciendo Dios ahora? Ya no me llamarás Balí, ya no me llamarás mi Dios con D minúscula, ahora me llamarás mi marido, mi Dios con mayúscula, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Verso siguiente. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más
se mencionarán. Ay, Señor. ¿Y nunca más qué? Perdón. Dice, porque nunca más se quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Dios había y quitaría la idolatría del pueblo, mis hermanos. O sea, 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Dice un comentarista, pareciera que Oseas está familiarizado con Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan qué afectó el pecado de Adán? Toda la tierra. Todo este pacto que Dios estaba haciendo con Israel va a beneficiar todo, mis hermanos. Todo. Dios quitaría no solamente los elementos de guerra, el arco y la espada, sino la guerra misma. Dios la quitaría. ¿No les parece eso glorioso, mis hermanos? Dice, verso siguiente, y te desposaré, esto me parece glorioso, y te desposaré conmigo para siempre, te unirás conmigo para siempre. ¿Temporalmente sería esta unión, mis hermanos? ¿Para cuándo? Eternamente, eternamente. Noten que esto me parece glorioso, mis hermanos. Te desposarás conmigo para siempre, te desposaré conmigo en. La palabra en hebreo indica o da la idea de pagar una dote. ¿Cuál era el pago de esa dote? Glorioso, mis hermanos. ¿Cuál era el pago de esa dote? Lo que Israel no pudo poner, ahora Dios lo pondría. Y eso significa, mis hermanos, que ese matrimonio sería eterno para siempre. Nunca se quebrará esa unión entre su pueblo. Nunca. ¿Pero qué dice? ¿Cómo dice? Y te desposaré conmigo para siempre. ¿Para cuándo, mis hermanos? Estaremos con el Señor por toda la eternidad. Te desposaré conmigo en justicia. ¿Quién iba a proveer la justicia? El Señor. ¿En quién? En Cristo, mis hermanos. En Cristo. ¿De qué dice? Te desposaré conmigo en. La idea de pagar una dote. En justicia. ¿En qué más? En juicio. En benignidad y misericordia. Les voy a leer esta parte. Te desposaré, te unirás conmigo para siempre. Esta unión entre Dios y su pueblo ¿será temporal? No, será para siempre. Por toda una eternidad estaremos unidos a Él. Y dice, y te desposaré y te unirás a mí en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dice un comentarista, en este matrimonio la esposa no aporta nada. Jehová es la fuente de todo. Él es quien ofrece justicia, juicio. Jehová también ofrece a Israel su misericordia, mis hermanos. Dios lo pone todo. Y porque Dios lo pone todo, este matrimonio sería eterno. Tú y yo seremos la esposa eterna de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿No les parece glorioso eso? La esposa eterna. No solamente Dios tomó la determinación de irte a buscar, de ir a buscar a una mujer ramera y amarla. Ahora Dios se va a casar eternamente con esta esposa. Wow, mis hermanos. ¿No les ayuda esto a descansar en el Señor? A que si hoy dejáramos de respirar y nuestro corazón dejara de latir, seguiríamos caminando con nuestro amado, con el amado de nuestra alma, con el Rey que nos rescató, con el Dios que nos salvó, con el que nos hizo aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? Espectacular, mis hermanos. Esta vez Israel no pondría nada, Dios lo pondría todo. Con eso Dios se aseguraría que el pacto jamás volvería a romperse. Dios está asegurando que el pacto jamás vuelva a romperse. ¿Recuerdan la resolución? Este pacto no se volvería a romper.
Por eso confiadamente Dios puede decir: te desposaré conmigo, te unirás a mí para siempre, eternamente serás mi esposa. Esa confianza se debe a que Dios lo aportaría. Todo es todo, mis hermanos. Terminamos con estos versículos. ¿Qué dice? Versos 21. del 20 al 20. Me perdí, hermano, ayúdenme. 21. Dice: y te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Qué más iba a poner Dios? Fidelidad. Y conocerás a quién. A Jehová. Mis hermanos, y ese conocimiento no está hablando de la percepción que tiene el sujeto del objeto. No. Ese conocimiento no es intelectual. Ese conocimiento es de intimidad, de una relación viva con Jehová, Dios de los ejércitos. Él nos desposará en fidelidad y llegaremos a conocer, y el pueblo, este pueblo que Dios rescataría, llegaría a conocer a Jehová. ¿Qué dice el resto del texto? Dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Recuerdan lo que significa Jezreel? Dios esparce, pero también Dios siembra. Como palabra de juicio, Dios desparrama, pero también Dios siembra. Ahorita van a entender ese significado de siembra. Se los voy a leer, mis hermanos, y termino con esto. Los 3 últimos versículos del capítulo 2 tratan de la consumación del matrimonio entre Jehová e Israel. Todo depende de Dios. En aquel día del desposorio, de la unión, Dios responderá a los cielos. Escuchen esta partecita. Dios responderá a los cielos con sus bendiciones. Los cielos, escuchen esto, los cielos responderán a la tierra que pide ¿qué? Lluvia. La tierra, recibiendo la lluvia, responderá al campo, el vino y la oliva que piden humedad, y todos estos responderán a Jezreel. Dios siembra. Dice que pide a Jezreel que pide sus productos como medios de subsistencia. Este momento, Jezreel, no representa juicio, sino bendición y esperanza. Noten cómo lo expresa un comentarista: aunque los cielos hayan sido como bronce y la tierra como polvo, ahora los cielos producirán y la tierra responderá. Dios había amenazado con quitar el trigo y el aceite, pero ahora los dará gratuitamente. En consecuencia, Israel es ahora el pueblo que Dios siembra y no el pueblo que esparce o destruye. La idea de esto, mis hermanos, se ve en el siguiente texto: y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. ¿De quién? De los Ruama. ¿Recuerdan los Ruama? De la que Dios no tenía misericordia, de la no compadecida. Ahora Dios tendría misericordia. De lo a mí, de la que no era el pueblo de él, ahora serían su pueblo. Dice: y tendré misericordia de los Ruama, de la no compadecida, de la desfavorecida. Ahora Dios tendría misericordia, y Dios diría lo a mí, al que no era pueblo mío dirá pueblo mío. Y termina el texto de forma gloriosa. Él dirá Dios mío, con una respuesta del pueblo. Y no cualquier respuesta. ¿Cómo responde el pueblo? Dios mío. Sino una respuesta gloriosa, Dios mío. Y esto nos lleva a pensar que por la obra del Señor el pueblo volvería a gozar de la comunión con su Dios. Dice un comentarista: aunque la obra redentora es totalmente de Dios, el hombre debe responder al llamamiento divino. Pero de algo estamos seguros, mis hermanos, de que hoy podemos gozar de una comunión con el Padre por la obra de Cristo. Y termino con las siguientes palabras del pastor Suger Michelin: esposos como seas, pocos, pero esposos como el nuestro, solo uno: Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu gloriosa palabra que impacta nuestros corazones.
Solamente por tu determinación, Señor, estamos en este lugar. Y hoy podemos decir como el apóstol, te amamos porque tú nos has amado primero. Ayúdanos a vivir para tu gloria, a ver esta majestuosidad, a ver tu gran amor, Señor, y que eso nos lleve a amarte a ti y a vivir cada vez más para la gloria, honra y alabanza de tu precioso nombre. Gracias, Señor, por tu infinito amor, y gracias por tu palabra que ministra nuestros corazones. Te adoramos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hay una